Buenas tardes. Comenzamos con el cuarto y último panel en el día de hoy que lleva por título Patrimonio y Responsabilidad Civil. Y la primera intervención corre a cargo de Remedios Guilaber Vidal, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Muchas gracias a los directores del Congreso por la invitación cursada y enhorabuena porque, bueno, pues la verdad es que se están abordando pues, los temas pues, más candentes en relación con pues, las problemáticas diversas de las personas mayores. Bueno, pues yo les voy a proponer esta presentación que he preparado. Voy a compartir pantalla. La presentación que les propongo se titula Propuestas de mejora en relación con el contrato residencial. Creo que es importante hablar del contrato residencial o contrato de vivencia, de convivencia, contrato de ingresos, se denomina de distintas maneras, porque en nuestro país cerca de 330.000 personas mayores, 330.000 que se dice poco, viven en residencias geriátricas. Entonces, creo que es importante abordar pues, las cuestiones así un poquito más problemáticas que pudieran suscitarse en torno a esta tipología contractual. Bien, ahora tengo el problema que no me pasa la pantalla, no me pasan las diapositivas. No sé cómo salir, es que no me pasa la diapositiva, lo siento. Puedes pulsar. Es con ahora, ahora sí. ¿Sabéis? He podido pasar con el ratón, pero no con las flechitas. Bueno, pues de alguna manera se puede pasar. Bien, un pequeño resumen para situarnos. Hablaré un poquito sobre la naturaleza jurídica de este contrato residencial, de cuáles son las partes, porque también hay una multiplicidad, no solo está la residencia, el residente, incluso a veces terceros, cuando hay apoyos, incluso también la administración, porque las residencias, pues como bien sabemos, son de diferente tipología. En cuanto al objeto, es importante destacar cuáles van a ser las obligaciones de los centros residenciales y también de los residentes o de terceras personas, para finalmente abordar pues, brevemente las causas de extinción y el régimen de responsabilidad, que también puede ser plural, ante el cual nos enfrentamos. La naturaleza del contrato residencial. Es un contrato complejo porque puede conllevar una multiplicidad de prestaciones. La doctrina ya en su momento pues, nos dice que es atípico, que por supuesto pues, se rige, está bajo el amparo del artículo 255 y de la autonomía privada y del 1261, ya que ha de contar con un consentimiento libre, objeto y causa. Como en materia de consentimiento, ya destacando un poco alguna problemática con la que nos enfrentamos, por supuesto ha de ser informado, y en materia, sobre todo, cuando existen apoyos o cuando no los existen también, destacaré el problema de los ingresos involuntarios. Con arreglo a la legislación vigente, el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sabemos que se circunscribe o se reserva para los supuestos de trastorno psíquico. Pero también es claro que la discapacidad no tiene por qué llevar aparejada un trastorno psíquico. Entonces, ese es un problema que creo que hay que estudiar, que en el proyecto de ley de reforma del Real Decreto Legislativo 1/2013 y de la Ley 39/2006 se va a dejar, o sea, se va a prohibir que por razón de discapacidad se ingrese involuntariamente una persona y se va a reducir a los casos de urgencia vital. Por lo menos esto es lo que aparece en el proyecto y bueno, ya veremos cómo queda el texto definitivo, pero es un punto muy, muy importante. Como ya en su momento pues, estuve comentando precisamente con el profesor Barceló y la verdad es que me dio mucha luz sus comentarios. Otro problema con el que también, entre el cual nos hallamos, es el tema de las autorizaciones judiciales en caso de que un guardador representativo desee instar un procedimiento para el ingreso de estas personas en un centro residencial. Claro, desde el punto de vista de que
el ingreso en uno de estos centros evidentemente cambia la vida, ¿no? Y aparte suponen unas dispendias, es decir, unos costos muy importantes en ocasiones, pues necesitaría esa autorización judicial. El objeto es la prestación de muchos diversos múltiples servicios a cambio de una renta. La causa, pues, es evidentemente un servicio residencial a cambio de esa renta. Son contratos de tracto sucesivo, temporales, prorrogables, indefinidos, pero revocables. Y quiero llamar la atención sobre todo en el punto de que son contratos muy innovables, es decir, que van a ir adaptándose a las necesidades de las personas y a las circunstancias físicas, psíquicas, etcétera, que puedan venir surgiendo. Encontramos elementos en este contrato, siguiendo con su naturaleza, pues desde el punto de vista de la naturaleza jurídica, de ver un poco de qué estamos tratando, tiene elementos muy parecidos, comunes, o que comparte con un contrato, podríamos llamar de hospedaje a pensión completa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay el arrendamiento de una habitación. Aquí en este punto también, en su momento, la profesora Esther Algarra me hizo ver, y creo que es una vía importante de estudio, los mecanismos de protección que, como posible arrendatario, ¿no? ¿Verdad?, de estas habitaciones puede tener una persona mayor. O sea, ¿qué pasaría cuando no se puede afrontar el pago de las rentas? Si tendría derecho a esa especial protección o respecto de las duraciones mínimas, máximas. Es decir, todo el sistema tuitivo del arrendatario, si de alguna manera debiera ser también adaptable a estas circunstancias. Creo que este es un problema y muy importante, porque claro, si no, por razón de residencia o de domicilio, podría haber supuestos de discriminación entre arrendatarios. Y creo que esto es un tema de especial sensibilidad. También se comparte este contrato de ingreso o de residencial con características con el depósito, con el arrendamiento de servicios muy diversos, desde comida, planchado, pues cajas de seguridad, el acceso a medios audiovisuales, etc. Sin embargo, pues también hay otros muchos servicios que podríamos añadir, servicios médicos, de enfermería, aunque normalmente estos centros no están medicalizados. Ya se vio en la pandemia los problemas con los ingresos de las personas mayores, los supuestos de discriminación precisamente por razón de domicilio, porque muchas personas no pudieron tener acceso a los servicios de salud. Y claro, esto pues, es una discriminación evidente. También encontramos servicios comunes, talleres, participación de carácter social, culturales, asistencia religiosa, quien la desee, etcétera, etcétera. Con ello podemos ver cómo el objeto es muy, muy diverso. ¿Qué dice la jurisprudencia? La jurisprudencia excluye tajantemente que se trate solo de un contrato de hospedaje. En este sentido, tenemos ya sentencias que corroboran esta idea. Por ejemplo, en la Audiencia de Illes Baleares, ya en el 23, cuando discutía un tema de prescripción precisamente de los pagos debidos a una residencia de personas mayores, se dijo expresamente que la de prestaciones objeto del contrato es tan variopinto, enumeraba prestaciones de servicios médicos, enfermería, ocupacionales, asistencia, etcétera, que no tiene encaje en la figura del mero hospedaje. Lo delimitó claramente. Asimismo, la Audiencia Provincial de Salamanca también se había expresado en términos incluso más vehementes, diciendo que, bueno, pues que había distintos arrendamientos de servicios, una multiplicidad acorde con esas características de la persona, y expresamente, como ven aquí, se separa netamente del contrato de hospedaje, y al final el señalado en rojo dice no puede acogerse ni por asomo, dice la audiencia, en el núcleo obligacional del hospedaje o alojamiento. Es algo mucho más amplio. A título ilustrativo, quería decirles también que esta sentencia que discutía sobre la prescripción de los pagos debidos llegó a la conclusión de que el plazo de prescripción eran 5 años, como consecuencia de la naturaleza del contrato,
no de 3 años. Y también deberíamos tener en cuenta que si trata de residencias de titularidad pública, el plazo de prescripción, según la ley presupuestaria, sería de 4 años. Las partes del contrato. Pues, por un lado tenemos las residencias, la tipología de las residencias también es diversa, lo que dificulta el estudio de la materia, porque tenemos residencias de carácter público, de la administración es titular y además es gestora del servicio. Por otro lado tenemos mixtas, cuando son mixtas el gestor es privado. O bien la administración es titular y la gestión es privada mediante una llamada concesión de servicios, o bien la titularidad es privada, el centro es privado, pero ofrece plazas mediante un concierto, lo cual está recogido en la Ley 39/2006 de dependencia, artículo 25.4. El problema, como ya vemos, es que estos centros concertados están excluidas de la Ley de Contratos del Sector Público. También debo decir que, según la Comunidad Autónoma, he observado que hay muchos tipos de concierto, lo cual añade más complejidad al problema. Y, finalmente, además de públicas y mixtas, tenemos privadas donde la titularidad y la gestión del servicio son, como es evidente, privados. Unos datos importantes reflejan que en nuestro país la inmensa mayoría de residencias de personas mayores son de titularidad privada, con lucro o sin lucro. Ascienden pues al 73% de las mismas, siendo unas más de 3.200 residencias, ¿no? Entonces es importante también tener en mente la actividad privada en este sector. Otra parte del contrato son los residentes. Normalmente son personas mayores de 65 años, incluso también menores con alguna discapacidad, también alguna dependencia, perdón, también es posible. Normalmente son mixtas, 2 de cada 3 residentes son mujeres, pues evidentemente la mayor esperanza de vida, y más del 74% tienen más de 80 años. Hay residencias solo de mujeres, hay incluso residencias también para personas LGTBI. Y bueno, en fin, otra parte del contrato son los terceros. Cuando hay una discapacidad sabemos que pueden haber esos apoyos. Es importante también destacar, según el INE, en el 2024 el 96% de los residentes tienen una discapacidad. Con lo cual, el sistema de apoyos voluntarios, informales y judiciales va a estar absolutamente presente en nuestras residencias. Apoyos preventivos, autocuratela, pongo el acento fundamental en los guardadores de hecho, en los familiares que apoyan, asisten, defienden los intereses, mantienen esa comunicación que debería ser continua, el vínculo emocional y toda la necesidad pues, de autorizaciones judiciales en los casos oportunos. Ya hemos comentado antes para los ingresos, por ejemplo, en las residencias. Y, como no, pues medidas también judiciales van a confluir, en menor medida, y el defensor. En cuanto a la administración, como también parte o actor en este panorama, pues la administración, mediante convenios, concesiones, conciertos con las residencias, puede aparecer, porque pues, hay plazas públicas y también hay plazas concertadas. En estos casos pues, hay unos procedimientos administrativos previos para obtener estas plazas, que tienen que valorar los grados de dependencia y no siempre se firman contratos. No siempre se firman contratos con la persona interesada. Hay algunas excepciones, por ejemplo, en Murcia ya el decreto 69/2005 me parece interesante, porque se dice expresamente, dentro de las condiciones mínimas que deben reunir estos centros para personas mayores, tanto de titularidad pública como de titularidad privada, se decía que los usuarios, es decir, las personas mayores, tenían derecho a la determinación expresa y concreta de los derechos y obligaciones y las circunstancias de desarrollo de los servicios mediante la suscripción del contrato de convivencia residencial. Creo que es muy importante que exista este contrato donde quede claro pues la forma de desarrollar la vida, los derechos y obligaciones, que se apunten las normas de régimen interno,
para que las personas pues, tengan claro cuáles son los mecanismos de defensa de sus intereses y cuáles son sus derechos. En la Comunidad Valenciana, el artículo 13 del decreto 2723 también nos habla de estos contratos. Y como tiene en concreto el artículo 13, condiciones para la contratación de la carta de servicios. Es decir, cuando media algún tipo de contraprestación económica. O sea, solo si existe esa contraprestación económica, será obligatoria la suspensión de un contrato entre su cuidador representante y la persona responsable del servicio, programa o centro. Entonces, en estos casos de contraprestación, todo lo que incluye el contrato. Pues que el acceso es libre al centro, que se tiene que respetar el reglamento del fondo interior, que se tiene conocimiento de la norma de funcionamiento, de la carta de servicios, es decir, se va enumerando una serie de contenidos que deben incluirse en ese contrato. Temas de fianzas, temas de condiciones de reserva, temas de modificaciones, de extinciones, pero esto solo cuando haya esa contraprestación económica. Yo creo que en todo caso debe existir un marco regulatorio claro, expreso y por escrito, donde las partes, sobre todo el usuario como persona más especialmente vulnerable, pues, tenga constancia de sus derechos. Bien, en cuanto al objeto, pues son estas prestaciones diversas, son contratos de adhesión, son contratos en los cuales tenemos todo lo que ello conlleva, son consumidores vulnerables, ¿no? Todas estas previsiones deben aplicarse. Contra las violaciones de la residencia, pues un poco basándome en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 25, donde se reconoce el derecho de las personas mayores a una vida digna e independiente y a su participación social y cultural, la Carta Europea de Derechos y Referencia de las Personas Mayores, incluso la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Creo que tiene que haber contenidos ineludibles en estos contratos, ¿no? Si ánimo exhaustivo, pues debe haber unos mínimos sobre cuidado personalizado, especificándose el tipo de habitación, los programas de salud, que digo, normalmente no están medicalizadas, y esto tiene que quedar muy claro, régimen de alimentación, condiciones de habitabilidad, higiene, los ratios de personal al servicio de estos grupos de personas, temas de intimidad, porque, bueno, ya sabemos la terrible experiencia con la pandemia, que había estado advertida por el defensor del pueblo en informes anteriores prepandémicos, ¿no? Y entonces creo que esto debe revertirse. Por supuesto, obligaciones de seguridad. Y pongo el acento especialmente no solo en los accidentes, sino en la prevención del maltrato. Entendiendo que el maltrato es una vulneración física, psíquica, sexual, económica. Tenemos que partir de la definición lo más amplia posible, que englobe el dolo, que englobe la culpa, que englobe cualquier medio comisivo. Y de modo alguno necesita una relación. Con algunas definiciones encontramos que exista una relación de confianza, ¿no? Tiene que ser una agresión, un maltrato, un menoscabo, independientemente de la situación en que se encuentre la persona mayor, según ya se especificó en la Conferencia Nacional de Consenso de Almería del 95. Por supuesto, debe haber unos protocolos antimaltrato. Y el personal, pues los profesionales están formados en detección y tratamiento de estas acciones, ¿no? Y ver pues, esos procedimientos de ayuda de teléfonos, buzones, de la persona mayor, personas de referencia. Debe haber personas de referencia dentro de las residencias y, por supuesto, medidas de recuperación de la persona maltratada. Sin ánimo exhaustivo, máxima autonomía siempre, prohibición de contenciones, salvo prescripciones médicas, promociones de actividades de participación, es decir, todos los derechos reconocidos por las normas internacionales deben plasmarse en el interior, en la esencia de estos contratos, la protección de datos. No olvidemos que se están tratando los datos personales de todo tipo en los centros residenciales, datos muy sensibles, médicos, solvencia, etcétera. Obligación de información a los familiares, de transparencia, que tampoco se cumplió en la pandemia. Igualitario, esa perspectiva de género. 2 de cada 3 residentes son mujeres, no podemos obviar este dato.
incluso, pues, por supuesto, en materia de disposición patrimonial, del depósito, de inventario de los bienes. Es decir, toda la esfera de la persona debe estar protegida a todos los niveles. Instrucciones sobre el patrimonio, cuidados paliativos, tratamiento del cuerpo, post-mortem, etcétera, con respecto a las creencias y preferencias siempre de la persona. El residente, pues la obligación principal es el pago de la renta, que también debe estar establecida en estos contratos. En el tema en el caso de residencias públicas y mixtas, normalmente aparece el precio de la figura del precio público, aunque a veces también me he encontrado con la tasa. Hay sistemas también de cofinanciación, suele ser entre el 65 y 85% de los ingresos, se evalúa la capacidad económica, ¿no? En el caso de, insisto, en residencias públicas o mixtas. Hay servicios también extras, pues peluquería, podología, etcétera, esos se tendrían que pagar aparte. Y, como no, en las residencias privadas, pues es la renta que se pacte es la que se tiene que pagar. El residente también tiene otras obligaciones adicionales, es decir, por ejemplo, tiene que comunicar a los familiares, si él no puede, los cambios sustanciales para ir novando el contrato. Incluso hay veces que se necesita el cambio a otro centro residencial, por ejemplo, porque haya una enfermedad mental y entonces a lo mejor una discapacidad y el centro no tenga las condiciones o las medidas para poder asistir a esta persona. El residente pues también tiene que cumplir con el reglamento de régimen interno. Ojo con la infantilización, con la sobreprotección, con las cláusulas abusivas, con los horarios rígidos para el desarrollo de la vida. Entiendo que estos reglamentos de régimen interno es absolutamente preceptivo que existan en las residencias y que se den a conocer a las personas, se ajuten a los contratos. Y, por ejemplo, me parece muy bien la decisión de la Ley 324 de Castilla-León, donde establece expresamente que estos reglamentos deben ser obligatorios, de tal manera que se puedan evitar pues, abusos, tenerse conocimiento de cuáles son las infracciones, de cuáles son las sanciones, de qué recursos a lo mejor hay a disposición de la persona. Y ya voy terminando. Como el contrato, las causas de determinación o de extinción, pues encontraremos el desistimiento. Aquí es importante los periodos de prueba que debieran establecerse pues, para que las partes, pues, sobre todo la persona usuaria, ver si se amolda ese nuevo tipo de vida. Evidentemente el fallecimiento, el impago de las mensualidades. Aquí, como digo, habría que ver si cómo articular un régimen efectivo de protección. ¿Qué sucede con las ausencias injustificadas, cuando pueden ser o no causas de terminación del contrato, los traslados a otros centros y también, como digo, el incumplimiento grave del reglamento del régimen interior, donde las infracciones y las sanciones deben estar perfectamente definidas? Finalmente, con esto concluyo en cuanto a responsabilidad. Tampoco queda claro en ocasiones ante qué regímenes de responsabilidad nos encontramos. Si las residencias son públicas, sí que parece claro que la responsabilidad de la administración es objetiva, pero en el caso, por ejemplo, de las residencias concertadas, vemos cómo queda la cosa. Residencias en las cuales hay una concesión, que estas son de titularidad pública, pero hay una concesión para la prestación de servicio. Aquí también tenemos una responsabilidad objetiva si nos basamos en los artículos 196 y 197 de la Ley de Contrato Seguro. Donde la cosa no está tan clara son las residencias concertadas, aquí son privadas, pero mediante se conciertan, ¿no?, una serie de plazas. O sea, son privadas, pero se conciertan las plazas públicas. Aquí sí que la doctrina se divide porque, por ejemplo, la Ley de Contrato de Seguro Público, del sector público excluye este tipo de centros, ¿no? Si las residencias son privadas, pues aplica el Código Civil. Normalmente los casos que he estado viendo son sobre todo de responsabilidad contractual. Y en todo caso siempre tendremos el acceso al recurso del texto refundido de la Ley General de Defensa de las Comunidades de Usuarios, artículo 58, dado que las personas mayores que residen en estos centros son usuarios de servicio. Estos servicios pueden resultar defectuosos cuando no tienen ese nivel de seguridad externa. En estos casos, como sabemos, se soslaya la culpa
basándose pues, en esa especial vulnerabilidad, ese lucro que tienen las residencias y en una mayor protección debida a este sector de personas especialmente vulnerables. Con ello habría terminado mi exposición. Muchísimas gracias por la invitación, por las ayudas técnicas y por haberme escuchado. Gracias. Muchas gracias, profesora Guilaber. Efectivamente, ha puesto sobre la mesa el gran problema de los centros residenciales. Desde luego que, según ha dicho, son 330.000 las personas mayores que están ingresadas, pero ¿cuántas están en lista de espera para poder acceder a un centro residencial? Es imposible saber la cifra, pero es la asignatura pendiente, ¿no? La asignatura pendiente en estos momentos. Se trata de un contrato complejo basado en la autonomía de la voluntad y, desde luego, ha puesto sobre la mesa muchísimos de los problemas que conlleva este contrato. El internamiento involuntario, la autorización judicial para el internamiento, porque tenemos que tener presente que la inmensa mayoría de los que están ingresados, que tienen el 74% tienen más de 80 años, pues son dependientes, dependientes físicos o dependientes psíquicos. Entonces, pues este es uno de los grandes problemas. Ha evidenciado también pues, el problema de la protección de datos. Me parece importantísimo en este sentido. El problema de las contenciones, ¿no? Otro problema que se evidencia aquí, el estar libre de contenciones. Que se puede estar libre de contenciones. Contenciones mecánicas y farmacológicas. Claro que pueden estos centros ser libres de o estar bajo el amparo de esa libertad de contenciones. En resumidas cuentas, un contrato complejo, como usted bien ha dicho, y que esperemos que, bueno, pues, en la medida de lo posible pueda abrirse a que toda aquella persona que necesite ingresar en un centro residencial pues tenga su plaza disponible en cuanto sea necesario. Muchas gracias.